Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todas las naciones de la tierra para darnos Torah. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Que así sea. Acompáñeme al capítulo 11 del libro de Shemot, Éxodo, y vamos a dar lectura de este capítulo en el estudio del día de hoy. Dice así la palabra del Eterno. Yahweh dijo a Moisés: una plaga traerá aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Yahweh dijo gracia al pueblo en los ojos, dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido en gran varón de la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Yahweh ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Yahweh dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Palabra del Eterno. Este capítulo 11 que analizamos hoy, bendito sea el Creador, todo lo que estamos aprendiendo. En esta oportunidad el anuncio, ¿sí?, de la muerte de los primogénitos. Vemos cómo el Eterno instruye al pueblo de Israel para que pidan a sus vecinos, dice la Escritura, alhajas, joyas, y Moisés amenaza en este capítulo a Faraón con la muerte de los primogénitos. Vamos a estudiar, ¿sí?, desde el versículo 1, uno de los puntos que me llamó la atención es que menciona una plaga. Dice: Vayomer Yahweh Moshe ot nega echat, aviel paro beal Mitzrayim, acharei gen, yeshalach et gen mize, que shalejó kala garesh y garesh et gen mize. Una plaga, este es uno de los puntos que me llamó la atención. Claro, aunque el Eterno, Elohim, había indicado previamente a Moisés que se necesitarían varios castigos con el fin de inducir a Paró, al faraón, para que diera permiso para la partida de ellos. Lo vimos en el capítulo 3 y en el capítulo 9 de Shemot. No le reveló el número preciso de plagas que se requerirían, ¿sí? No le dijo: va a hacer esto, después va a hacer esto, después... No. Dijo que iba a golpear Egipto. Por primera vez ahora se levanta, como quien dice, el velo de la incertidumbre en cuanto al tiempo, cuándo podría esperarse la liberación final, ¿sí?, o la Geulá, como le conocemos, que es la redención. Y dice nuestro versículo: los echará. Fíjese el verbo hebreo. El verbo hebreo, para aquellos que estudian hebreo, está, si usted se dio cuenta, es sumamente enfático, ¿sí?, tiene énfasis. Finalmente Faraón los echaría sin hacer excepciones de ninguna clase, nos explica el libro de Éxodo.
¿sí? Ya no habría ningún tipo de excepción alguna. Dice nuestro verso 2, habla ahora, al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Cada uno, ¿sí? En el texto hebreo dice, daberna, háblale, sería, veosneam, al oído del pueblo, veishalu ishmet mereu, beishamet reuta. Fíjese, ishmereu, el varón es su prójimo, y dice, beishamet reuta. ¿Sí? Y podría ser la mujer a su prójimo también. Y dice el pasuk, ¿sí? Reuta, kele kesef uchle zahav. Kesef, sabemos que es plata, y zahav es oro. Cada uno iban a pedir, dice. Al principio solo las mujeres iban a pedir, lo vimos en el capítulo 3:22. Pero ahora al llegar el tiempo, fueron incluidos los hombres también. Entonces puede parecer extraño que se indicara a los hombres, tanto como a las mujeres, que pidieran alhajas a sus vecinos. Sin embargo, vemos en la historia que hay muchos monumentos egipcios que presentan a los hombres levantando tantas alhajas, collares, brazaletes, anillos, etcétera, como las mujeres, por igual. ¿Sí? Hay un dato histórico. Dice nuestro verso 3, Vaiten Yahweh etchem ha'am bene Mitzrayim, gam ha'ish Moshe gadol meod be'ez Mitzrayim, bene abdei Faro u bene ha'am. Moisés era tenido, nos explica el texto, era tenido un gran varón, dice. Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Mitzrayim, a los ojos de los siervos de Paró, pero también a los ojos de Am, del pueblo. Algunos incluso han pensado que es extraño que Moisés, ¿sí? Si fue realmente el autor del Humash o del Pentateuco, como se conoce en el occidente, hubiera hecho un comentario tal, ¿sí? Como este que estamos viendo en el verso 3. Estoy en 11:3 de Éxodo. Sin embargo, no hay nada en esta afirmación que demuestre vanidad de parte de él, no. Simplemente lo que está explicando por qué los egipcios dieron liberalmente de sus recursos, porque lo conocían, porque era muy conocido Moisés. Entonces era natural, ¿sí?, que como el instrumento del Creador, el pueblo relacionara a Moisés con las muy grandes señales de que había sido testigo. En primer lugar, él había desconcertado a los magos, ya lo estudiamos en el capítulo 8, 18 y 19. Luego había impresionado de tal manera a los cortesanos también, que una cantidad de ellos aprovechó las advertencias y salvó su ganado. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el capítulo 9, versículo 20? Finalmente casi toda la corte llegó a convencerse de que él tenía poder para destruir el país. Claro, se lo adjudicaban a él, pero sabían que el Todopoderoso estaba con él. Y eso lo vimos en el capítulo 10, versículo 7. Entonces, Moisés había tratado al rey de igual a igual. Y el hecho, nos explica el versículo, de que el pueblo lo reverenciara como un Dios, ¿sí?, porque ese era el comportamiento del pueblo, automáticamente acrecentó el prestigio de Moisés delante de ellos, de los egipcios. Si no hubieran considerado que Moisés era una persona sumamente extraordinaria, a quien sería peligroso molestar, probablemente desde hacía mucho tiempo, ¿sí?, habría sufrido ya una agresión. Como estaban las cosas, toda la nación, ¿sí?, pareció contenta de que estuviera por irse ya el pueblo de Israel, y que, bueno, tantas desgracias se le ocasionó al pueblo, y dijeron, hasta aquí. Si se van, mejor, porque se está muriendo todo el país. Dieron sus recursos. El fin no era premiar a los hebreos, sino el fin era que se vayan de una vez. Y dice nuestro versículo 4, explica, dijo pues Moshe, Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. ¿Sí? ¿A qué hora? Bueno, acá no dice la hora, pero está diciendo a Laila. Sabemos que la Laila es la última parte. ¿Sí? Es muy tarde. Vayomer Moshe koamar Yahweh, ahatzot alayla ani yotze betoch Mitzrayim. Yo saldré,
se podría traducir entre Egipto, ¿sí? Betoj, o del medio de Egipto. Una vez más, Moisés apareció en la presencia de Faraón y de acuerdo con el pasaje del capítulo 10, anótelo, verso 28, Faraón, ¿se acuerdan que lo amenazó de muerte? Faraón lo había amenazado de muerte, ¿sí? A Moisés. Y claro, acá lo que podemos ver es muy evidente que Moisés no hubiera regresado ni hubiera sido una explícita orden divina. A la medianoche, aquí sabemos que siguió al día en el cual Moisés hizo el anuncio al rey, ¿sí? O sea, está hablando de esa, no de otra medianoche después de una semana. Solo después de su conversación con Faraón recibió Moisés instrucciones en cuanto a lo que es Pesaj, ¿sí? Pesaj. Y esas instrucciones deben haber sido comunicadas al pueblo varios días antes de la fiesta de Pesaj y claro, de Yetziat Mitzrayim, de la salida, de la partida de Egipto, que la vemos en el capítulo 12. Sin duda no se especificó cuál sería esa noche a fin de que Faraón pudiera tener tiempo para considerar todo lo que le aguardaba, no solamente a él, sino al pueblo. Yo saldré, dice el Eterno en el versículo, Ani Yotze, ¿sí? Ani Yotze. En realidad Ani Yotze significa yo salgo, está en presente, pero aquí es digno de notar que el Eterno mismo castigó a Egipto con la 10ª plaga, ¿sí? Mientras que cada una de las otras había sido infligida por Moisés y Aarón como instrumentos del Creador a través de un medio natural. Sin embargo, dice nuestro versículo 5, Umet kol bechor be'eretz Mitzrayim, mi bechor paro yoshev al kiso, at bechor ashivcha, asher achar arechaim, bechor ve'ema. No solamente el bechor habla de personas, sino el bechor de animal también, el primogénito de animal. Todo primogénito. Si usted mira el texto, dice bechor, ¿sí? Be'eretz Mitzrayim, de los que se encuentren dentro de la tierra de Egipto. Y este golpe, podríamos decir que es, ¿sí? La 10ª es la única plaga que realmente golpeó el corazón de Faraón. Qué tremendo, cuántas cosas vamos viendo y se reflejan en el comportamiento humano como tal, ¿sí? Cuando no me tocan mis cosas, todo está tranquilo, todo está bien, no importa que toquen las cosas de los demás, pero cuando me tocan a mí, lo que más quiero, ahí sí, ya empiezo a reaccionar, empiezo a actuar, empiezo a comunicar lo que me molesta. Este golpe había de caer sobre los primogénitos, tanto de los hombres, nos explica el pasú, como de los animales. En la última parte del versículo lo puede ver, dice Vema. Vema significa las bestias. El Eterno no deseaba exterminar a los egipcios, hago la aclaración, y ni tampoco el ganado, sino solo tratar de convencer a aquellos de que no sería más tolerada esta oposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el propósito del Creador. Y el propósito del Creador no puede ser, no puede haber un bokesh, no puede haber un estorbo. Se tenía que llevar a cabo. Dice nuestro versículo 6, de Ayeta Tzeadka Gdola, Bechol Eretz Mitzrayim, Asher Kamou, Lo Iniyata, Behamou, Lo Tosif. Me llamó la atención que habla el versículo, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero Lo Tosif sería como, viene del verbo Mosif, que es continuar. ¿Sí? O sea, aquí lo que está diciendo es nunca más seguirá, no existirá, no se podrá ver. Está muy interesante desde el texto hebreo el estudio de Shemot, porque podemos ver también las expresiones que utiliza Moisés, el significado que es mucho más profundo si miramos el gran clamor que él dice por toda la tierra de Egipto. ¿Sí? No hace excepción alguna. Entonces son bien conocidas la intensidad de las emociones de los orientales y la libertad también de cómo se expresan. Hay muchas pinturas de antiguos funerales egipcios que presentan a mujeres que están
planendo, ¿no? Ya explicamos lo que es eso. Los cabellos, ¿sí? Sueltos, los brazos en alto, y que expresan un gran dolor en estas pinturas, con gestos como con palabras también. Incluso Heródoto, el historiador, él relata que los egipcios se desnudaban y se golpeaban el pecho en los funerales. Una costumbre que también prevalecía entre todos los semitas, hacemos la aclaración. Habiendo un amargo duelo en cada casa, el clamor de Egipto bien pudo haber sido tal como nunca ha sido oído antes y nunca más se oirá en toda la historia. Moverá su lengua. Esta es otra parte que también me llamó la atención. Nuestro versículo 7 dice: Ublechol ben Israel lo yeheratz kelev leshono, ¿sí? El kelev es el perro. Dice leshono, lemeish veat vema leman tedun asher yafle Yahweh ben Mitzrayim uben Israel. ¿Sí? Asher yafle, está un poco oscuro el significado de esta porción, pero sí tiene que ver con la separación que se hace, la distinción se podría traducir. La palabra traducida moverá significa penetrar cortando o aguzar en el texto hebreo, ¿sí? Es decir, converger en un punto. Y alude al hecho de que el perro da forma de punta a su lengua cuando gruñe. Israel no sufriría el más leve daño. Eso es lo que nos está diciendo. Al paso que morirían muchísimos egipcios. Vamos a leer una porción que está en Josué. Capítulo 10, 21. Josué 10, 21. Y vaya usted anotando también todas las porciones que vamos dando. Dice así: todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Esto nos recuerda, ¿no? La expresión de la Biblia a lo que estamos estudiando hoy en el capítulo 11. Por eso dice moverá su lengua. Es una expresión. Sabemos que hay muchas expresiones idiomáticas también en el texto bíblico. Dice nuestro verso 8: Beharierdu, Jola Badeja, Ele Elai, Beishtahabuli, Lemortse Atabe Jolam, Asher Bagregleja, Beajarejen Etse Bayetzeme Imparo, Bajori Af. ¿Sí? Nuestro verso 8. Claro, la segunda parte dice: y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Sí? Estoy en el versículo 8. ¿Cómo salió? Muy enojado. Literalmente el texto hebreo no dice eso. Literalmente dice en el calor de la ira. ¿Sí? En el calor de la ira. Hasta aquí Moisés había desplegado una paciencia más que humana en sus tratos con el rey egipcio. Y esto era un reflejo de la tolerancia, la paciencia de Elohim, ¿no? ¿Por qué? Porque él era un representante del Creador y portaba su nombre. Por eso tenía autoridad y actuaba en nombre del Creador. Sin embargo, ahora la ira del siervo de Elohim, ¿sí? Aquí no podemos ver las diferentes situaciones, cómo se las plantean en los versículos. Aquí era una evidencia de que este empedernido rey, caprichoso, terco, rey egipcio, iba a llegar un día donde el Eterno dijo: suficiente. Pero ¿quién fue el que tuvo que presentarse? Moisés. Moisés tuvo que ser el intermediario. ¿Por qué? Porque ya sabemos que había profecía, anótese Éxodo 4:23, y él era el encargado. Él tenía la comisión de ir y presentarse las veces que sean necesarias. Dice nuestro verso 10: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Hicieron todos estos prodigios. Fíjese que está en plural.
¿sí? Moshe Aarón asu et kol amoftim. Dice, amoftim aele, que significa estos prodigios. Lifnei Paró, delante de Faraón, Bait Hazek Yahweh et led Paró. Y endureció, fortaleció Yahweh el corazón de Paró. Veloshi lachet bene Israel me aretzó. Y no pudo enviar, o no envió, mejor dicho, et bene Israel, los hijos de Israel, desde la tierra o desde su país, se puede traducir. Claro, acá vemos que antes de proceder a relatar la última y más grande de todas las plagas, porque este capítulo 11 es el anuncio, ¿sí? Moisés se detiene por un momento para contemplar retrospectivamente la serie de milagros, Niflaot, ¿sí? Reflexionando, por así decirlo, en el fracaso de ellos para conmover la terca voluntad de Faraón. Finalmente llegamos al capítulo 12, que se conecta perfectamente con nuestro capítulo 11, y vamos a dar lectura. Dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesaj de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad Pesaj. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Yahweh aquella noche y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo
para vosotros, dice, y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de Pesaj a Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Yahweh había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que en la medianoche Yahweh hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Palabra del Eterno. Qué tremendo, ¿no? Este capítulo 12 está bastante fuerte, como va relatando cada uno de los puntos. Vamos a analizarlo. Este capítulo 12 podríamos decir que aquí se cambia, ¿sí?, el comienzo del año. A partir de aquí se cambia el comienzo del año, se instituye Pesaj, ¿sí? Se habla de todo lo que es la celebración, la observancia de Pesaj, panes sin levadura y demás, pero también finalmente vemos que termina con la muerte de los primogénitos. Vayomer Yahweh Moshe be'al Aarón be'eretz Mitzrayim lemor. Habló Yahweh. ¿Quién habló? Habló el Creador. Habló con ellos y llegó el momento, en mis palabras, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Sí? Aquí vemos una nueva noticia para el pueblo hebreo. Ya no llevarán el calendario que tenían, sino que a partir de ahora será principio. ¿Por qué? Porque justamente Pesaj significa la formación del Estado, ¿sí?, del pueblo de Israel, mejor dicho. No Medinat Israel, sino Am Israel. ¿Sí? Es la formación, es la historia del pueblo de Israel. Por eso es la primera de todas las fiestas. Achodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon, Ulachem, Lechatzeh Shana. De todos los Hatzeh, de todos los meses del año, dice. Fíjese que en este capítulo aquí se registran todos los reglamentos pertinentes a la primera de las instituciones conocidas, ¿no? Y debería de notarse que ni Moisés ni Aarón implantaron por su cuenta legislación alguna, propia me refiero, ¿sí? Ni aquí ni posteriormente. Todo el sistema, tanto en lo civil como en cuanto al servicio, la abodá, anunciado a Israel por medio de Moisés, ¿sí?, tanto antes como después del Éxodo, le fue revelado a él por el Creador mismo. ¿Sí? Hacemos la aclaración. No fue Moisés el originador de las leyes del Humash, del Pentateuco, que llevan su nombre, en muchos escritos lo ponen así, sino solo el instrumento señalado mediante el cual fue dada a conocer la voluntad del Creador para su pueblo. Hacemos esta aclaración, ¿por qué? Bueno, porque muchas veces, incluso los historiadores dicen las leyes o la ley de Moisés. Sí, no, la ley no es de Moisés, es del Creador. Moisés fue un intermediario simplemente. Be'eretz Mitzrayim, dice el versículo, sabemos que es en la tierra de Egipto, y siendo que la mayor parte de la legislación dada a través de Moisés fue dada en el monte Sinaí, Har Sinai posteriormente. Claro, Moisés lo que hace aquí resaltar es Pesaj. ¿Por qué? Porque se instituye antes de la salida, antes del éxodo. ¿Sí? Pesaj es igual al Jerut. Pesaj es igual a la libertad. Entonces, Pesaj es el nacimiento de la nación. Pesaj es el nacimiento de Israel como pueblo. Por eso aquí partimos desde los tiempos, dijo el Eterno, vamos a establecer bien los tiempos para que quede claro. Bejodesh hazeh, este mes, dice nuestro verso 2. Y aquí vemos
¿sí? Que es designado como el primero de los meses, Lehotshea Shana, del año. Vemos, anótese de tarea, Éxodo 42 y 40:17, y anótese también Levítico 23:5, que son las fiestas del Eterno. Claro, también se lo llama al mes Aviv, ¿sí? Aviv, en Éxodo 13:4, vemos que dice: vosotros salís hoy en el mes de Aviv, ¿sí? Éxodo 23. ...23:15 de Éxodo dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Sí? El mes de Aviv sabemos que está establecido y generalmente coincide con el mes de abril, aproximadamente, es entre marzo y abril. Significa el mes de las espigas. ¿Por qué? Porque los cereales estaban entonces en espiga. ¿Sí? Originalmente la palabra Aviv significa primavera, ¿sí? La estación primavera, y justamente porque los tiempos están divididos en dos, en la primavera, pero también en el otoño. Tenemos el grupo de fiestas de primavera y el grupo de fiestas de otoño, ¿sí? Eso es lo que nos explica. Claro, después del cautiverio se adoptaron nombres del calendario babilonio, y Aviv se convirtió en el mes de Nisán, que es el mes con el cual le llamamos hoy en día. Es el mes de Nisán, ¿sí? El primer mes del calendario hebreo. Anótese Nehemías 2:1 y Esther 3:7. Se lo dejo de tarea. La nueva observancia implica que hasta entonces el año hebreo había comenzado en un tiempo diferente, y le llamaban, incluso más tarde se le llamó, y hasta la fecha se le llama, el mes de Tishri, ¿sí? El mes de Tishri. Por eso es que muchas veces en la tradición hebrea, la tradición judía, más bien de la religión judía, se observa el mes de Tishri como el primero de los meses, ¿sí? Se le llamó el nombre de calendario civil y el otro el calendario religioso, pero lo cierto es que el Eterno establece el principio de los meses. Hasta este momento, Tishri era el principio, y estamos hablando que corresponde con septiembre, octubre aproximadamente. Entonces, de aquí en adelante se emplearon dos cómputos, uno para los propósitos sagrados y el otro para todo lo que es civil. El primer mes de cada año, ¿sí?, era el séptimo del otro, porque esa es la diferencia. ¿Sí? Si Nisán es el primero, obviamente el séptimo es Tishri. Y si contamos que Tishri es el primero, Nisán va a ser el séptimo. Ahora, lo que tenemos que saber también es que, aunque los números siempre iban desde Nisán como el primero, o se le conoce como Aviv, que dijimos que es el mes de las espigas, se convirtió de aquí en adelante en el primer mes del año Ledor Vador, de generación en generación. Y Tishri vino a quedar como el mes séptimo. ¿Por qué? Por el mandato bíblico, ¿sí? El mandato divino que dice: a partir de ahora, otro calendario. Ustedes van a empezar a contar lo que para ustedes era el mes séptimo, ahora va a ser el primero. Porque a partir de aquí nace el pueblo de Israel, ¿sí? Desde antes se les llamaban los hebreos. Eran los hebreos. Sí, israelitas se le decían por la línea de Jacob, pero el pueblo Am Israel nace desde el Jerut, desde la libertad. Entonces, puede rastrearse su existencia por todo el periodo del Antiguo Pacto. Fue perpetuado por los judíos. Creían que el Eterno creó el mundo en el otoño, ¿sí?, de ese año. Entonces, o sea, hablo del cómputo, no de un año en particular. Entonces, por eso se le llama, según los escritos rabínicos, le dicen el mes de la creación, ¿sí? A partir de ahí creó, pero no hay ninguna evidencia de ello. Eso se manejó, ¿sí?, como una tradición, más que nada. Entonces dice nuestro versículo 3:
hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ¿cuál mes? El mes de Nisan. ¿Sí? Estamos hablando del primer mes. Dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Fíjese que dice en el versículo 3, lo podemos ver, que dice, Dabru et kol adat Israel. Adat es como la comunidad. ¿Sí? La comunidad israelita, lemor beazor la jodesh, y dile beazor del décimo. Azor significa décimo, la jodesh del mes, azé de este, veijulaem ish ze lebetabot ze labait. Ish ze lebetabot ze otra vez labait. Esto está interesante porque primero partimos que el cordero designado para la fiesta de Pesaj no había de ser muerto. ¿Se dio cuenta? No había de ser muerto y comido antes del 14º día del mes. Por eso lo especifica el versículo 6. Guardaréis esto hasta el día 14 de este mes. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Entonces, vemos claramente que los preparativos para la fiesta debían comenzar con 4 días de anticipación. ¿Sí? Preparativos en cuanto a lo del cordero me refiero. Y el cordero, fíjese que la palabra hebrea es aplicable tanto a ovejas como a cabras, la palabra hebrea que utiliza, y sin límite en cuanto a edad. Sin embargo, por estatuto, la edad fue fijada en el versículo 5. Dice, el animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Sí? De las ovejas o de las cabras. No dice solamente de las ovejas o que sea de las cabras, sino de cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuánto era? 1 año. Y un hombre podía elegir entre cordero o cabrito. Eso lo leímos recién. Es interesante que los hebreos por lo general prefieren un cordero a un cabrito, y con una excepción registrada en 2 de Crónicas 35. Vamos a leerlo, acompáñeme. Versículo 7 dijimos. 35:7 de 2 de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para Pesaj, dice, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. ¿Sí? Bastante, ¿no? Entonces aquí vemos que parece que nunca hubieran usado ninguna otra cosa para la observancia de Pesaj. Dice nuestro verso 4, Ve'im yimata bait, biyot mise belakach ushkeno, akarov et beto amish ksat nefashot ish lefi ochlo, tochusu alaze. Si la familia, aquí fíjense que dice Ve'im yimat, este es el condicional en el hebreo. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer del cordero, entonces él y su vecino, karov, ¿qué es karov? Cercano, aquí le pusieron inmediato, a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí hay varios puntos también para destacar. Claro, posteriormente la tradición judía fijó en 10 el número de personas para los cuales había de asignarse un cordero. Y también dispuso que todos los miembros de la familia, hombres, mujeres y niños, debían participar de las actividades de la fiesta. El cordero, de acuerdo con las fuentes judías, generalmente era muerto entre la 9ª hora. ¿Qué es la 9ª hora? Son las 15 horas, las 3 de la tarde, y la 11ª hora, que son las 17 horas, las 5 de la tarde. Entre esas horas, ¿sí? Se le daba muerte al cordero. Pero fíjese que dice conforme al comer de cada hombre.
O sea que cuando se hicieron los preparativos para que los que habrían de participar, ¿sí?, debía considerarse la cantidad que cada uno quisiera comer. Eso es lo que está explicando el versículo. Los niños y los ancianos no debían ser computados en la misma forma como los hombres en el vigor de la vida. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, consecuentemente, más de 2 familias podían unirse con este propósito. Y llega el verso 5, que lo habíamos comentado, Zetamin Zahar Ben Shana Yiyelachen Mina Kebasim Umina Izim dice Tikashu o Tikahu, que es Tikaj, lo Keaj, de tomar. Punto número 1, sin defecto, dice el versículo. O sea, la ausencia de defectos, daños, no solo correspondía con lo sagrado del propósito al cual se dedicaban los animales, sino que era un símbolo de la integridad moral de aquel representado por el sacrificio. Ese es el significado. Por eso cuando presentaban los sacrificios no tenían que tener, ¿sí?, defecto, daños. Para una persona, vamos a decir, observante, ¿sí?, el ciego, el cojo, el enfermo no podían ser aceptables ante el Eterno. Malaquías capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Más adelante, la ley expresamente prohibió el uso de animales imperfectos para los sacrificios que se consideraban obligatorios, no optativos, obligatorios, aunque podían ser presentados como ofrendas voluntarias. Eso lo vemos en el capítulo 22 de Levítico, versos 20 al 25. En definitiva, la ausencia de tachas era especialmente importante en la víctima que tenía como fin representar, sabemos que representaba a quién, a Mashiach, ¿sí? Porque posteriormente vemos que cumple simbólicamente con todos los requisitos. Dice macho, requisito, dice que se debía a que el cordero reemplazaba al primogénito masculino de la familia, por eso era macho el animal. De 1 año, ¿por qué de 1 año? Bueno, porque probablemente los animales elegidos tenían más de 7 días, eso está en Éxodo 22:30 y Levítico 22:27. Pero en ningún caso debían exceder la edad de 12 meses, ¿sí? No podían pasar los 12 meses, que es el año. Toda la congregación, veaya la gen lemishmeret adar vaasar yom la jodesh beshahatu oto kol keal adat Israel, kol keal es toda la congregación y la asamblea de la comunidad israelita, ven arvain, dice la última parte. Estoy en el versículo 6, ¿sí? Fíjese que dice en la última parte: lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y si vemos, tiene Arbaim, que Arbaim no es 40, sino por la raíz que vemos acá, ¿sí? Que acá está la Aim, la Resh y la Bet, no viene de esa palabra, sino viene de la palabra Erev, y tiene la forma dual, o sea que está hablando de 2, un par de tardes, entre tarde y tarde. ¿Sí? El que era cabeza de familia debía ofrecer el sacrificio por sí mismo y por su familia. De ese modo, nadie fuera de la familia intervenía entre ella y el Eterno. Entonces se dispuso esto reconociendo que Israel era una nación de sacerdotes. Anote Apocalipsis 1:6, Primera de Pedro 2, versos 5 y 9. Y posteriormente viene la institución de lo que es el sacerdocio levítico, ¿sí? Pero mucho más adelante, todavía no lo vamos a estudiar, a partir de Éxodo 32, versos 26 al 29, y pueden leer también Deuteronomio 10:8. Entonces, entre las 2 tardes, fíjense literalmente el texto hebreo. Esta disposición ha sido explicada en 2 formas. Se ha dicho que la primera tarde
comienza con la puesta del sol y la segunda con el fin, ¿sí?, del crepúsculo sería. Claro, muchos han comentado, hicieron diferentes consideraciones. Algunos decían que el crepúsculo duraba aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Si miramos la orden de Deuteronomio 16:6, dice: sacrificarás Pesaj por la tarde a la puesta del sol. Y parece apoyar este punto de vista. Otros han considerado que la primera tarde comienza cuando el sol empieza a declinar visiblemente del cenit, ¿sí?, más o menos a las 3 de la tarde, y que la segunda tarde empieza la puesta del sol, ¿sí?, hablando Arbaim de 2 tardes, 2 horarios. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, lo que vemos acá en apoyo a esta opinión, se han citado muchos textos. Por ejemplo, Levítico 23:5, Números 9:3, que ahí ubican, estos versículos ubican a Pesaj en el 14º día del mes. Claro, muchos dicen que si el sacrificio se efectuaba después de la puesta del sol, ya entonces caía el 15º sería día del mes de Nisan y no el 14º. Bueno, la costumbre prevaleciente a esto, en el tiempo de Mashiach incluso, concordaba con esta explicación. De ahí que los corderos, ¿sí?, de Pesaj fueron sacrificados al caer la tarde, aproximadamente a la hora cuando, el verdadero cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, ¿sí?, como está escrito en Hebrei Hadashah, muere en el madero por la culpa del ser humano. En 1 Corintios 5:7 nos relata también Mateo 27, versículos 45 al 50. Yo se lo doy, usted anótelo, luego lo lee de tarea. Entonces, como necesariamente debía darse tiempo para la preparación de la comida festiva de Pesaj, que debía estar terminada antes de la medianoche, y puesto que la palabra tarde en hebreo, así como en otros idiomas, no se limita al tiempo después de la puesta del sol, la costumbre de sacrificar el animal por la tarde puede ya haber estado en uso antes de que muchas autoridades rabínicas y demás lo establecieran, ¿sí?, o dieran su aprobación oficial. Si yo lo saludo a usted en la noche, yo no le digo Laila Tov, yo le digo Erev Tov, ¿sí? Es incorrecto decirle Laila Tov. Laila Tov es un saludo para cuando usted se despide y ya es muy tarde, de hecho se va a dormir. Si es la noche, usted tiene que decir Erev Tov. Entonces, así pasa con muchos otros idiomas, ¿sí?, que no se limita a un tiempo específico. Claro, muchos comentan, hacen diferentes observaciones en cuanto a esto. Incluso aquí estoy tomando algunos puntos también que comenta Flavio Josefo en las Antigüedades de los Judíos. De acuerdo con Josefo, ¿sí?, la costumbre en sus días era ofrecer al cordero más o menos a las 3 de la tarde, dice Flavio Josefo. ¿Sí? Más o menos a las 3 de la tarde era la hora establecida. Verso 7. Velakehu min adam benatenu al shetea mezuzot ve'al hamashkof al habatim asher yochlu oto ba'em. ¿Sí? Balakehu min adam. Balakehu, tomarán min adam. ¿Qué es min adam? De la sangre. Min adam, de la sangre. ¿Sí? Tomarán de la sangre. La sangre, ¿qué es lo que representa? La sangre en el pensamiento bíblico representa la vida. Levítico capítulo 17, versículo 11. Y siendo la mismísima esencia del sacrificio, siempre era considerada como el símbolo especial de expiación para representar el sacrificio, ¿sí? Dado que el cordero de Pesaj había de redimir la casa, según este texto hebreo. En hebreo también significa familia, ¿sí?, la expresión casa. ¿Por qué? Porque en hebreo bíblico sabemos que es mucho más amplio
el significado. La señal de la expiación había de mostrarse bien visiblemente. Tenían que pintar, ¿sí?, las mezuzot. ¿Qué son las mezuzot? Son los dinteles. Eso significa mezuzá, los dinteles, ¿sí? De ahí que deriva la expresión que dice Uchtachtav al mezuzot ubisharej, y las escribirás sobre los dinteles, ¿sí?, y en tus portales, dice. Pero aquí vemos que tenía que ser no algo escondido, sino que tenía que ser estar bien visible. Y dice, la pondrán. Esto debía hacerse sumergiendo un manojo de hisopo en la sangre para asperjarla sobre el dintel de la puerta. Vamos a leer el versículo 12-22 de Éxodo. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Una vez que pintaban, ya tenían que ingresar, no podían salir. ¿Sí? Todo esto nos explica que esta aspersión de la sangre del cordero era un símbolo del sacrificio y de la expiación hechos, ¿sí?, por la libertad del pueblo. Claro, si lo analizamos simbólicamente, sabemos que allí también está el sacrificio de Mashiach, porque fue el que trajo la redención y la libertad verdadera. Entonces está muy implicado, todo esto que estamos estudiando está muy implicado en el Brit Hadashah. Primera de Pedro, capítulo 1, acompáñeme. Verso 2. Elegidos según la presciencia de Elohim Padre en santificación del Ruach, del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Muchos leen esto y no lo entienden. Dicen, rociados con la sangre de Mashiach. ¿Qué significa eso? Claro, yo lo que le aconsejo a muchas personas, le digo, si usted quiere entender el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, usted tiene que leer la Biblia desde donde empieza. ¿Sí? No es un libro de literatura, pero tiene que entender usted primeramente el antiguo pacto para poder entender el nuevo, ¿sí?, o el renovado. ¿Por qué? Porque ese es el problema que muchas veces sucede en la gente. Se rompen la cabeza, perdónenme la expresión, tratando de entender muchas cosas que habla el Brit Hadashah, pero ignoran los principios que están en el antiguo pacto. Anótese Romanos 5, 8 y 9, Hebreos 9, 13 y 14 y Hebreos 13, 12. Estas porciones tienen que ver con esto que estamos comentando. Claro, debe advertirse que ninguna sangre era asperjada sobre el umbral, quizá en armonía con el pensamiento de que un hombre no debe hollar con sus pies, ni considerar como inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Por qué digo esto? Porque claro, mucha gente, sí, usted sabe que la gente cree lo que quiere creer, ¿no? En lugar de sentarse y analizar y pensar un poquito antes de actuar, dicen, bueno, es un mandamiento y hay que hacerlo. Y hasta la fecha siguen matando corderitos y pintan, ¿sí?, los dinteles de las casas. Entonces dice, por las dudas, ¿no?, por si llega a salir esa abominación, que bueno, de hecho se está haciendo, dice Hebreos, ¿sí?, considera, no debes hollar, es decir, pisar con tus pies al Hijo de Elohim, ni considerar como inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Entonces tiene que ver con esto. La aspersión con la sangre había de ser considerada como un acto de purificación, y es evidente porque se usaba un manojo de hisopo para ese propósito. Lo vimos en el verso 22. La aspersión con hisopo se ordena únicamente en relación con una purificación. ¿Quiere verlo? Vamos a Levítico 14.
Verso 49 al 52. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana y hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana, la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Entonces, si analizamos la Biblia, vamos a ver los elementos, cómo se utilizaban. Anótese de tarea Números 19, 18 y 19. Repito, Números 19, versos 18 y 19. ¿Y qué dijo David Amelech en el Salmo? Un salmo muy conocido, el Salmo 51. ¿Se lo acuerdan? El verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Se acuerdan? Entonces, estos elementos ya explicamos para qué se utilizaban. Ahora, en Egipto los israelitas no tenían un altar común y por esa razón fueron consagradas las casas en que se reunieron para celebrar Pesaj, ¿sí? Y preservados también los individuos que se encontraban en ellas cuando pasó el destructor, como explica el versículo. Entonces, la aspersión de la sangre en los postes de la puerta, en el dintel, llegó a ser una señal de liberación, de Jerut. ¿Sí? El Eterno prometió preservar cada casa que así había sido marcada por fe en esa promesa, y después de que se establecieron en la tierra de Canaán, debía ser sacrificado el cordero y celebrar la Pesaj por todo el pueblo en un lugar que el Eterno escogería, ¿no? Antes de que los diversos pueblos y aldeas. Eso está en Deuteronomio 16, versos 5 y 6. Entonces se requería que todos los varones mayores de 12 años fueran a Jerusalén con ese propósito. Es obvio que en Egipto, ¿sí?, Pesaj fue celebrada en circunstancias anormales. No se sabe si se perpetuó el ritual de asperjar sangre en la puerta, quizá con modificaciones, no lo sabemos. Lo cierto es que se establece esta observancia de Pesaj, y a partir de ahí se convierte en una fiesta nacional para el pueblo del Eterno, y entonces de esta manera vemos que aparece posteriormente, incluso en Éxodo, en este libro, en el capítulo 34, como una de las 3 fiestas obligatorias, ¿sí? Shalosh Regalim, Pesaj, Shavuot, Sukkot, las 3 fiestas obligatorias para todo varón. Verso 8, vamos a avanzar, dice: Beachelu et basar balayla ze, tzeli esh umatzot al merorim yochlu, los comerán, es yochlu. ¿Cómo tenía que ser? Acá está claro el versículo 8, ¿sí? Tzeli esh, ¿qué es tzeli esh? Tzeli es asada al fuego. Umatzot, y panes sin levadura, al merorim, sobre hierbas amargas, y ojolú, comerán. La carne de las comidas de los sacrificios generalmente era hervida. Primero de Samuel 2, 14 y 15. Pero en relación con el cordero de Pesaj, aquí no van a hacer lo mismo. Ya no tiene que ser no agua, ¿sí? No hervida. Y se dieron instrucciones específicas de no comerlo ni crudo, ni cocido o hervido, sino asado al fuego. Verso 9, alto jlu mi menú, na ubashel mebushal bayamin, que im seliesh rosho al keraf beal kirbo. Ninguna cosa comerás de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas, dice. ¿Sí? Ahí está aclarando las razones. Bueno, las razones pueden haber sido que era más fácil asar que cocer, y que hubiera sido difícil cocer el cordero sin cortarlo en pedazos.
Entonces, proceder que también parece haber estado prohibido, según lo que podemos ver en Éxodo 12:46, se comerá en su casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Fíjese cómo va dando las especificaciones, ¿no? Números 9:12 y le dejo de tarea también Juan 19:36. Entonces, matzot, son panes sin levadura. ¿Sí? El cordero asado, dijimos, tenía que comerse con panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura produce fermentación, un símbolo que ya hemos explicado varias oportunidades, que es natural de impureza, de corrupción moral, etc. Entonces, por esta razón, la levadura también estaba excluida como contaminante, incluso en las ceremonias en que se usaban cereales. Eso está especificado en Levítico 2:11. Shaul entendía claramente que la levadura o el hametz, en este sentido se ve por su interpretación de Pesaj como un símbolo de Mashiach. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Ya es muy conocido por nosotros esas porciones, pero justamente se refiere a eso, Shaul. Entonces, y nos quedan, dijimos, matzot, seli esh, merorim. ¿Qué es el maror? ¿Qué es el maror? Maror viene de mar. Mar es amargo. Maror son las hierbas amargas. Aquí vemos que está en plural y la traducción hebrea literalmente significa cosas amargas. Merorim. ¿Sí? Cosas amargas. No se sabe qué clase de hierbas fueron usadas en Egipto. ¿Sí? Obviamente, el pueblo de Israel posteriormente utilizó dos variedades de lechugas, una clase de cardo, escarola, berro, diferentes, ¿sí? La lechuga y la escarola son oriundas de Egipto, incluso de parte de lo que era Canaán, y la última puede encontrarse desde los comienzos de los meses de invierno, en el hemisferio norte me refiero, hasta el fin de marzo, y la lechuga en abril y mayo. Claro, esto probablemente explica por qué los hebreos consideraban estas plantas como ingredientes necesarios para la comida festiva de Pesaj. Cualesquiera hayan sido las hierbas amargas que se usaban, es obvio que tenían el propósito de recordar, ¿sí?, a los participantes de la cena de Pesaj la esclavitud. ¿Sí? La esclavitud. Todos los amargos sufrimientos en la tierra de Egipto. Ese es el propósito. Entonces dice nuestro verso, ninguna cosa comeréis de él cruda, el verso 9. Fíjese que el verso 9 se conecta perfectamente con el 8. ¿Sí? Esta orden era necesaria en vista de que los pueblos paganos con frecuencia comían carne cruda. Yo no sé si usted sabía eso. ¿Sí? Hay muchos libros muy interesantes que nos explican muchos de estos puntos que estamos comentando. Las comidas ceremoniales que hacían muchos paganos, comían la carne cruda, todo con un simbolismo, ¿sí? En cuanto a la prohibición de cocer el cordero, ya lo dijimos en el verso 8, pero fíjese que dice nuestro verso 9, su cabeza con sus pies, ¿sí? En la parte del verso 9 dice, Rosho al-Kirav be'al-Kirvo. Antiguos expositores hebreos entendían correctamente que esto significaba que el cordero había de ser asado completamente, incluyendo tanto la cabeza como los muslos que se mencionan en el verso 46. Las entrañas, las vísceras tenían que ser asadas junto con el resto del cordero, habiendo sido primero limpiadas, ¿no? Y la preparación del cordero simbolizaba el hecho de que el cuerpo, ¿sí?, del animal no habría de ser quebrado. Y esto nos recuerda también lo que dice Juan 19, versículos 33 y 36. Vamos a leerlo.
Juan 19:33, mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Éxodo 12, verso 46. Todo se conecta. Si usted mira, tiene una gran relevancia todo lo que estamos analizando, ¿sí?, en el Antiguo Pacto, y como vemos también la profecía bíblica. Ninguna cosa dejaréis de él, dice nuestro verso 10. Veloto tiru mimenu ad boker, es decir, hasta la mañana. Me anotar mimenu ad boker vaesh tisrofu. Si llegare a quedar algo, ve anotar mimenu ad boker vaesh, dice que tendrían que quemarlo. ¿Sí? Toda la carne había de ser consumida en una comida para que no hubiera putrefacción. ¿Sí? Si analizamos esto, Hechos 2:27 y 31, Hechos 13, verso 35 al 37, dado que el cuerpo de Mashiach, ¿sí?, no iba a haber corrupción, tampoco debía corromperse, ¿sí?, el cordero simbólico también. Si el cordero de Pesaj resultaba demasiado para el número de participantes, ¿qué dice la Escritura? Dice la última parte, Adaboker vaesh tisrofu. Tisrofu significa incendiarán. Eso se refiere a quemarlo, vaesh. ¿Sí? Lo quemarán. Fíjese cómo da todas las especificaciones. ¿Por qué tenía que ser quemado? Para evitar la profanación del símbolo sagrado. ¿Sí? Porque no es que simplemente comían el animalito y ya, y era una rica cena, sino que todo, si usted lo ve desde este punto de vista, todo se conecta con un simbolismo sobre todas las cosas. Verso 11 dice: Bejajato chlu oto matnechen haguim naalechem beraglechem umalechechem beyadechen bajaltem oto bejipazón pesach ulayabue. ¿Sí? Acá seguimos especificando, ya hablamos de comida, cómo la preparan, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Ahora dice el versículo 11, ahora les voy a explicar cómo van a comer. Ya cocinaron, ahora les voy a explicar cómo tienen que comer. Lo comerán así, de esta manera, dice. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Es Pesaj de Yahweh, dice. Hay muchas antiguas representaciones que muestran a los semitas con vestimentas largas y sueltas, estilo que todavía se usa en muchos países de Oriente Medio, para el trabajo o para viajar llevando una carga. La parte delantera de la vestimenta es doblada y recogida en la cintura. ¿Sí? El calzado, dice vuestro calzado. Se menciona específicamente que no era costumbre llevar zapatos dentro de la casa durante las comidas. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Algunos israelitas han considerado esta instrucción como una obligación perpetua, ¿sí? Pero claro, la opinión generalizada ha sido que estas instrucciones se aplican únicamente a ese Pesaj, que fue una sola vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vemos que estaban sirviendo para un propósito útil. Dice, lo comeréis apresuradamente, no conociendo el momento cuando habrían de salir de viaje. Eso es lo que está diciendo. Debiendo quemar los huesos del cordero antes de partir. Habían de completar la comida en el tiempo más corto posible. Tienen que celebrarlo, tienen que comerlo, pero no saben a qué hora van a salir, así que mejor coman rápido. Esa es la explicación de lo que está diciendo el versículo. Y la respuesta que da finalmente el verso 11, Pesaj es de Yahweh, ¿sí? Es algo de Él, por así decirlo, por si te llegas a olvidar y piensas que es algo de nosotros, que lo estamos haciendo, no te olvides que es de Él, y Él te está instruyendo. Con estas palabras se hace resaltar el significado de lo que estás haciendo, el significado de la comida. ¿Sí? La gente tenía que comprender
que esta no era una comida común y regular. No era un alimento ceremonial como cualquiera, sino esto era algo que iba a marcar la historia de ellos. Por una razón, las vidas de sus primogénitos dependían de cumplir con las instrucciones tal cual. Además, era el símbolo de su liberación. Primero de su esclavitud, dijimos, en Egipto. Y en segundo lugar, en un sentido más amplio, que no entendían todavía. ¿Por qué? Porque todavía estaban adentro. ¿Por qué? Porque también sabemos que es dejar el pecado, dejar el mal. ¿Sí? Y eso tampoco lo entendían. Imagínense, era todo nuevo para ellos. Sin embargo, con el tiempo, el pueblo empezó a entender el valor de la libertad. Verso 12. Ve'avarti be'eretz Mitzrayim balayla ze, ve'iketi kol bechor be'eretz Mitzrayim me'adam, ve'ad ve'ma, ubechol Elohe Mitzrayim, ese shefatim, ani Yahweh. Me llamó la atención donde dice, ubechol Elohe Mitzrayim, y todos los dioses de Egipto. La ejecución de este castigo sobre todos los dioses de Egipto se puede entender mejor cuando se recuerda que muchos animales eran endiosados, eran adorados por ellos. Algunos animales domésticos ya habían sufrido como resultado de las plagas previas, lo estudiamos. Pero ahora debía ser muerto cada primogénito de animal. Esta plaga afectaría no solo al sagrado buey Apis, un animal primogénito, sino también, ¿sí?, a muchos carneros, vacas, cocodrilos, serpientes, gatos, etcétera. Podría seguir la lista, ¿sí? Todos considerados sagrados para los egipcios. Aunque muchos de estos seres no eran de valor comercial ni tenían utilidad, su muerte súbita y simultánea ciertamente impresionaría a los egipcios con su propia impotencia. Pasaré, dijo el Eterno. Y justamente ahí se conecta, ¿sí?, la palabra Pesaj, que es Pasaj. ¿Sí? Pasaré, dijo en el versículo. Dice, Veaya Adam lachen leoda batina sheratem sham begaiti et Adam ufasachti. Ahí está, Fasaj de Pasaj. Ufasachti alechem velo yiyebachem negev lenachshit veakoti ve'eretz Mitzrayim. Verso 3. Claro, al pasar por la tierra de Egipto, para herir a todos los primogénitos de hombres y de animales, el Eterno pasaría por alto. Fasajti, del verbo pasaj. ¿A quién fasajti? A los israelitas. ¿Sí? Por eso le dijo, ustedes, israelitas, mojen el hisopo con sangre y pinten las puertas. No le dijo a los egipcios, se lo dijo a los hebreos. Pasaré, pero a ustedes no les haré daño. Y esta palabra fue transliterada como pasja, ¿sí? Pasaj es en hebreo, pero la transliteraron incluso en el griego y en otras lenguas como pasja. Y de ahí deriva la palabra Pascua, ¿sí? Pascua. Deriva del griego, de todos estos idiomas. ¿Por qué? Porque hicieron las traducciones y fueron cambiando. Y viene, según ellos, a significar lo mismo. Verso 14. Veaya yomazé lachem lezikarom bejagotem oto hak la Yahweh ledorotejem jukat olam tejajogu. ¿Cuántas veces aparece la palabra hag? ¿Qué es hag? Hag significa, ¿sí?, es fiesta, simplemente. ¿Sí? Es una fiesta. Entonces aquí vemos claramente que el pueblo estaba llamado a celebrar fiesta al Creador. Seguimos. Dice aquí el versículo. Vamos a ver el 13. ¿Sí? Pasaré de vosotros. 14. Memoria, Sicarón.
en memoria de ese. Las instrucciones dadas hasta aquí, en primer lugar, se referían a la primera celebración de Pesaj, la noche que precedió al Éxodo. Y ahora se anuncia que esta observancia debía ser conmemorado anualmente. Claro, en el futuro tenían que añadirse otros detalles, como la eliminación de toda la levadura que pudiera haber en la casa, el consumo de pan sin levadura, como mitzvah, no simplemente no comas hametz, sino come matzot, comer pan sin levadura, la reunión para celebrar en el primero y último día de la fiesta, la observancia de esos días como días de descanso, como Shabbat, ¿sí? O Shabbatón, que es el descanso anual, etc. Entonces, por estatuto perpetuo, dice el texto, y vemos la palabra olam, que significa perpetuamente, ¿sí? O perpetuo, es la duración. O sea, tiene un tiempo, caduca, no caduca. Esto va a seguir, dice el texto. Versículo 15. Shivat yamim matzot ochlu achva yom harishon tashvitu zeor mi batechen ki kol ochel hametz benichreta anefesh haif mi Israel mi yom harishon hasta yom hashvi. Desde yom harishon, desde el día primero, hasta yom hashvi, hasta el día séptimo, dice el texto. Shivat Yamin, 7 días. Fíjese que el primero de estos 7 días sería el 15º del primer mes, que es donde inicia la fiesta de panes sin levadura, ¿sí? O desde la tarde del 14º día hasta la tarde del 21º día del primer mes, que sería el día 21 del mes de Nisan. Aquel que comiere será benihrat, será cortado, dice. Hay 36 casos en los cuales un individuo que había descuidado algún deber espiritual en particular es amenazado con ser cortado del pueblo escogido, ¿sí? No se sabe lo que pudo haber sucedido en realidad en un caso tal. No se registra ningún ejemplo específico de esto, ni se dieron instrucciones en cuanto a la forma en que se llevaría a cabo la amenaza. Algunos han pensado que significaba una muerte violenta, ¿sí? Una muerte prematura o quizá una muerte eterna. Entonces, con toda probabilidad, sencillamente significaba perder los derechos, perder los privilegios pertenecientes a un israelita. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Y todo tiene que ver con el pacto. Quizá fuera desconocida por otros, el delito de un hombre era conocido por el Eterno, ¿sí? Y el futuro acatamiento de las disposiciones de la Torá en cuanto a moral y demás por sí mismo no expiaba los pecados pasados de omisión o comisión. La persona quedaba desligada, pero no es claro si el acto debía ser realizado por un hombre o por Elohim. Entonces, es a esta separación a lo que probablemente Shaul hace referencia en Romanos 9:3. Anótese de tarea Génesis 17:14. ¿Sí? Dice el versículo 16: Subayom argishon mikra kodesh, subayom ashvi mikra kodesh, y yelachen kol melachá, lo yaseh ba'em acha asher yachel, lechol nefesh ulevado yaseh lachem. Fíjense que habla de Mikra Kodesh. ¿Qué es Mikra Kodesh? Santa convocación. En el 15º día de Abib o Nisan, el primero de los 7 días de los panes sin levadura, después de la noche de la comida de Pesaj, la gente debía reunirse para un servicio. Y este es el primer caso en las Escrituras en que se menciona una convocación para un propósito como este. ¿Sí? Mikra Kodesh, que literalmente sería un ensayo sagrado. Entonces aquí vemos que este término significa una reunión, una convocación por orden expresa del Creador. ¿Para qué? Para fomentar, ¿sí?, lo sagrado o la santidad. En el 7º día se refiere al 21º día de Abib, o sea, el último de los 7 días de los panes sin levadura. También
se distinguía de los otros como un día de Mikra Kodesh. Fíjese todo lo que vamos aprendiendo, ¿sí? de todas las fiestas que empezamos a entrar aquí. Partimos de la primera, que es Pesaj, y pueden estudiar también Levítico 23, versículos 39 al 42, donde se habla de la fiesta de los tabernáculos, que también tenía una duración tan larga como la fiesta de Matzot. Hasta la fecha, ¿sí? Primer día, séptimo día, se celebrará. Primer día, séptimo día. Ninguna obra, dice. En todos los países, los días de fiesta eran ocasiones cuando la gente se abstenía de actividades comunes de la vida que interferían con la realización de la observancia del día sagrado. Por eso dice, no te ocupes de otras cosas. ¿Sí? Ese día despreocúpate de tus asuntos. Más bien, este día es de dedicarse a la fiesta. Entonces, por eso aparece la expresión descanso, que es menujá. Menujá. Ningún trabajo. Fíjense que acá está permitido, ¿sí?, que se debe preparar alimentos. El Eterno no tenía el propósito de que los suyos sufrieran de estar privados de alimento. Aquellos días, sí, estoy hablando de la época bíblica, tenían que ser periodos de gozo, de mucha sinjad, de mucha alegría de corazón. Por lo tanto, se dio permiso para realizar deberes tales como los necesarios para el mantenimiento normal de la vida y de la salud. No vas a estar sin comer. Es fiesta, entonces se puede preparar alimentos. Dice el verso 17, Ushmarten et amatzot, kibetzem hayom anze, hotzeti et sivotejen me eretz mitzrayim, Ushmarten et yom anze, ledorotejen jukat olam. Parece que con estas palabras deja más que en claro que es un precepto perpetuo. ¿Sí? Es un precepto perpetuo. Entonces acá podemos ver claramente que el Eterno le dijo, ustedes tienen que seguir observándolo de generación, por eso dice, le protegen. Y dice el verso 17, y guardaréis la fiesta de los panes de levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes. ¿Qué son huestes? Son ejércitos. Israel salió de Egipto sin armas, sin preparación para la guerra, para las diversas expresiones usadas y las órdenes mencionadas en los versos 17 al 20, al igual que los versos 14 al 16. Dice el verso 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Sí? Fíjense, no podrán, aquí claramente dice, ninguna cosa leudada. Esto está muy interesante en la congregación de Israel. ¿Por qué dice extranjero? Bueno, no siendo israelita, dice, el que no siendo israelita viviera ya fuera temporal o permanentemente entre el pueblo hebreo, pero sin aceptar la fe y la práctica y la moral bíblica. La orden que prohibía el consumo de pan leudado también tenía vigencia para los extranjeros. Dice acá, natural del país, o sea, acá habla de un israelita. Cuando dice el país se refiere a Canaán, que se consideraba como el verdadero hogar de Israel desde el tiempo cuando fue asignado por el Eterno para la descendencia de Abraham en Génesis 15, 18. Entonces la expresión natural del país se aplicaba a los que nacían como israelitas, aunque todos los que vivían en el tiempo de Moisés en realidad eran nacidos en Egipto. Entonces eran descendientes de Isaac, de Jacob, que nacieron en la tierra de Canaán y la habían recibido del Eterno como un hogar permanente. ¿Sí? Esa es la explicación. El verso 22, fíjese que habíamos comentado ya algo acerca del hisopo. Lo que podemos decir es que la mayoría de las autoridades en la Biblia concuerdan en que este hisopo es la mejorana gris, verdosa. Se llama Origanum maru, ¿sí? Conocida ahora en Medio Oriente como el zatar. Y esta plantita tiene un olor acre, es fragante, tiene un gusto algo parecido a la menta y muchísimas florcitas blancas.
Por lo general crece sobre rocas y terraplenes. Tiene hojas gruesas, vellosas y ramas bien adaptadas, ¿no?, para poder contener líquidos. Por eso la usaban para ese propósito. Se usa hoy en día como una especia, como un condimento, y tiene cierta reputación como medicina. De hecho, los samaritanos, ¿sí?, todavía usan un manojo de zatar en sus ceremonias de Pesaj para untar la sangre del cordero sobre los marcos de las puertas de sus casas. Además de su uso en el ritual de Pesaj, se usaba el hisopo en el día de la limpieza de un leproso o de una casa en Levítico 14:6 y 49, lo pueden leer. O de uno contaminado con un muerto en relación con la ofrenda de la vaca roja, ¿se acuerdan? La paradumá, en Números 19:6 y verso 17. Además, Moshe también usó hisopo cuando roció el mismo libro y también a todo el pueblo durante la ratificación del pacto, ¿sí? Y así el hisopo entonces se convirtió en un símbolo de limpieza. Por eso leíamos la porción de Teilín 51:7, purifícame, límpiame con hisopo, ¿sí? Dijo: ninguno de ustedes salga de vuestras puertas. En esa noche de castigo no había seguridad en ninguna otra parte, a no ser detrás de la puerta manchada con sangre. Eso es lo que está diciendo acá. Así como para los hebreos no había certeza de seguridad más allá de la protección de la sangre del cordero, así tampoco para el creyente hay otra salvación fuera de Yeshua el Mesías, que es el Cordero de Elohim. Juan 1, verso 36, Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Sí? Fíjese la pregunta que hace también, me llamó la atención el verso 26. Dice: Veayaki yomru alechem, benejem, ma avodah zot lachem. ¿Qué significa este servicio? Le está diciendo. ¿Sí? Porque están haciendo un servicio, el servicio de Pesaj. Dice: Veayaki yomru alechem. Será cuando les pregunten sus hijos, les digan, mejor dicho, ma avodah zot lachem. ¿Qué es este servicio para ustedes? En esa noche de castigo dijimos que no había ninguna seguridad. Moisés supuso que las ceremonias de Pesaj despertarían mucha curiosidad y que cada generación sucesiva desearía conocer el origen, el significado de esa observancia. Por eso la observancia es llamada como tarea, ¿sí? Tarea o ceremonia o servicio, que es la palabra abodá, ¿sí? No rito. Rito es una palabra que pusieron en las traducciones, pero es abodá. ¿Qué significa esa abodá? Entonces todo se hacía en cumplimiento a una orden divina. Dice el verso 27 en nuestro estudio, 12:27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pesaj de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fíjese que dice adoró. O sea, al oír estas instrucciones, el pueblo, en la persona de sus ancianos, se inclinó. Literalmente hizo reverencia, ishtahabá en hebreo. O sea, expresó su fe, manifestó gratitud por la liberación que pronto iba a experimentar. Dice el verso 28, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Yahweh había mandado a Moisés y Aarón. Fueron y hicieron puntualmente tal cual el Eterno les dijo. La larga serie de milagros efectuados por Moisés y Aarón habían impresionado tanto al pueblo que obedeció inmediatamente sin hacer preguntas, comentarios y demás. La orden fue dada antes del 10º día de Abib. ¿Sí? Lo vimos en el verso 3. Y el cordero de Pesaj no debía ser sacrificado antes del 14º día. Varios días de preparación están cubiertos por el verso 28. Dice el verso 29, y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Mitzraim, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. ¿Sí? Aquí está interesante porque habla de la medianoche. Literalmente el texto hebreo dice a la mitad de la noche. ¿Sí? A la mitad
de la noche. O sea, ¿qué es esto? Bueno, el día, aunque conocido por los israelitas, no había sido anunciado al rey, y esa incertidumbre debe haber aumentado su ansiedad. Cuando Moisés dejó al obstinado rey, cada cortesano debe haber estado temeroso ante la perspectiva de perder a su primogénito, porque sabían que Moisés hablaba, que Aarón hablaba y se cumplía. ¿Sí? Se cumplía. Entonces ya empezaron a temer. Y fíjense que menciona al primogénito del faraón. ¿Sí? Al pasar varios días sin que se cumpliera esta amenaza, quizá muchos, posiblemente aún el rey mismo, habrán pensado que nada semejante a esto iba a suceder. Con todo, siempre debe haber existido el temor de que se cumpliera la palabra de Moisés. El primogénito de Faraón que menciona nuestro versículo 29, ¿sí? Dice hasta el primogénito, y fíjese que dice, bueno, ahí está con el min, ¿no? Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. O sea, está diciendo que no hay excepción. Si Amenhotep II fue el faraón del Éxodo, según lo que estuvimos estudiando, fue su hijo mayor, el hermano del que sucedió, Tutmosis IV, quien fue muerto esa noche de horror y de espanto. No existen registros fuera de la Biblia en cuanto a este acontecimiento. En realidad, los antiguos egipcios, por costumbre, no consignaban ningún hecho humillante. Solamente escribían las cosas buenas. Las cosas malas no las dejaban registradas. Con todo, Tutmosis IV dejó una prueba por la que se infiere la inesperada muerte de su hermano y su propio encumbramiento al puesto de príncipe heredero. De hecho, la estela de la esfinge de Gizeh registra que él hizo que se sacara la arena de ese antiguo monumento en gratitud por el nombramiento divino que inesperadamente recibió a su sombra, ¿no? Incluso acá él cuenta en la inscripción que estuvo cazando cerca de la esfinge cierto día, mientras dormía la siesta a su sombra, este gran dios, o sea, la esfinge que él menciona, se le apareció en visión y le habló como un padre se dirige a un hijo, revelándole que él sería el futuro rey de Egipto. Eso dicen los escritos egipcios. El hecho de que este incidente esté registrado en un monumento de piedra muestra que Tutmosis IV originalmente no había sido designado príncipe heredero ni había esperado llegar a ser el rey. Entonces revela también que atribuía su ascensión al trono a la mediación divina. Aunque no es mencionado su hermano mayor, el príncipe heredero original, ¿no? Pero no hay duda, entre los que están familiarizados con las inscripciones egipcias, de que sucedió algo de su dado a que no es mencionado, hijo mayor de Amenhotep II, no podemos esperar una respuesta satisfactoria de todos los registros egipcios, ¿sí?, en cuanto a lo que sucedió a este joven. Pero suponiendo que Amenhotep II fue el faraón del Éxodo, como dijimos al principio, la muerte de su hijo mayor bajo la 10ª plaga, ¿sí?, como resultado de la elevación del hermano menor, más tarde Tutmosis IV, como el heredero forzoso del trono, para que su encumbramiento no fuera atribuido al desastre de que el Eterno, ¿sí?, el Elohim de los hebreos, trajo sobre el país. Claro, cuando Hatshepsut siguió a su padre en el trono, dicen los escritos que se anunció que el dios Amón la había engendrado y le había ordenado que fuera quien gobernara Egipto. Cuando Tutmosis III, sin derechos legales al trono, fue proclamado rey durante una revolución en el templo, se publicó un decreto específico del dios Amón a manera de autorización para que fuera esa sucesión irregular. Entonces acá menciona desde Faraón hasta el primogénito del cautivo. Fíjese la frase que es paralela con la del versículo del capítulo 11, 5, que dice el primogénito de la sierva que está tras el molino. En ambos casos, el significado general es que sufrieron todas clases de personas, desde las más encumbradas hasta las más humildes, ¿sí? Pero también es verdad que en algunos casos los cautivos eran empleados como obreros
que trabajaban con molinos. Por eso explicamos lo del molino, Jueces 6:21. Todo primogénito de animal también, o sea, la plaga no estuvo limitada a los animales domésticos nomás, sino todo primogénito de animal. Anótese Éxodo 11:5. Dice nuestro verso 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Se levantó aquella noche Faraón, dice. La visita que hizo el ángel de la muerte a las huestes de Sennacherib, ¿se acuerdan? En 2 de Reyes 19, el verso 35 puntualmente. O sea, parece no haber sido advertida hasta que los sobrevivientes se levantaron a la mañana siguiente. En cambio, en Egipto, indudablemente cada hogar fue despertado de su sueño a la medianoche, cuando los primogénitos de pronto cayeron enfermos y murieron. Y ahí vino un gran clamor, dice el texto. Éxodo 11, versículo 6, del cual esto fue el cumplimiento. El clamor general que se levantó a todo lo largo y ancho de Egipto aquella medianoche fue acompañado por la insistencia urgente de que los israelitas tenían que irse inmediatamente. ¿Sí? Y eso lo puede leer en el verso 33. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Entonces ahí se explica, no hay duda de que ahora los egipcios estaban temerosos de que todos morirían si permanecían los israelitas en el territorio. ¿Sí? Hasta aquí llegamos con el estudio del día de hoy. Les agradecemos por acompañarnos, ¿sí? Como cada Shabbat. Vamos a agradecerle al Todopoderoso y que Él siga dirigiéndonos en la instrucción del libro de Éxodo. Ribono Shel Olam, te agradecemos, Padre Eterno, por la oportunidad que nos das de poder analizar este libro de Shemot, Éxodo. Te pedimos que sigas dando instrucción en el nombre de Yeshua a Mashiach, que sigas dándonos entendimiento de todo lo que estamos aprendiendo, Padre bendito. Amén y amén. Que así sea.